esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Tenemos en línea a través de vía Zoom a Javier Velázquez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, muy contento de estar presente en este conversatorio. ¿Qué tal, Javier? Para nuestro público comparto un poco la experiencia de estar coordinando directamente con Javier a través de uno de nuestros proyectos en Pro Naturaleza. Es un proyecto dedicado a la conservación en general de la fauna silvestre, ¿no? A través de la prevención de los delitos ambientales. Y es así como Pro Naturaleza en los últimos meses ha tomado contacto con el Centro de Rescate Amazónico y a través de Javier Velázquez y su equipo, ¿no? Antes de empezar la entrevista quiero presentarte a nuestro público, Javi. Javier es biólogo, escritor y guionista, magíster en Ecología y Desarrollo Sostenible. Tiene experiencia como docente en la Universidad Científica del Perú. Él es fundador de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Amazónica. También es director del Centro de Rescate Amazónico, como ya lo hemos mencionado hace un momento. Y es fundador también de Amazon Forever Biopark. Él ha ganado el premio Cunan en el 2014. También ha sido expositor en estos foros de TED por Tucuy en el 2014 y también ha tenido un reconocimiento del Congreso de la República por la Comisión de la Amazonía y Asuntos Indígenas en el 2014. Como parte de su producción como guionista o literario, vamos a conversar con él acerca de eso, él ha creado el personaje Guayo y el Bosque de Guayo, ¿no? Proyectos galardonados por el Ministerio del Ambiente en el 2016 y 2019 respectivamente. Javi, un gran personaje de la conservación, multifacético como hemos podido verlo. Para iniciar esta conversación, cuéntanos qué es el CREA y cómo surge su creación, cómo se realizan sus actividades más allá de cara a la gente que tiene la oportunidad de visitarlos, cómo es detrás, cómo se gestiona, cómo se organiza el CREA. Pues bien, primero comentar algo sobre los centros de rescate. Para la lucha contra el tráfico ilegal, los animales muchas veces son decomisados, ¿no? Y estos animales tienen que ir a algún lugar para que les den. En ese proceso, ahí entran a tallar los centros de rescate, que son estos espacios que brindan una especie de apoyo a la gestión del gobierno, a la gestión de las instituciones que velan por los animales. En el caso del CREA, sucede que cuando nosotros terminamos la universidad, fuimos a hacer gestiones en la Dirección Regional de la Producción, acá en Iquitos, y encontramos un bebé de manatí que estaba en una bandeja en una oficina. Y uno se pregunta qué hace una cría de una especie en extinción en una oficina. Y el tema era que ese animalito estaba ahí por una semana y era algo impensable, ¿no? Pensar qué hace ese animalito. Y la respuesta era que hasta ese entonces no existía a nivel nacional ni expertos ni instituciones que tengan la capacidad de poder rehabilitar, albergar y cuidar a estas especies. ¿De qué año estamos hablando, Javi? Perdóname que te interrumpa. ¿De qué año? Sí. Para que el público tenga un contexto de eso. En el 2007. Y ese mismo año, como nos interesamos en este tema de los manatíes, habíamos contabilizado 15 bebés de manatíes que habían muerto en cautiverio en diferentes lugares, ¿no? Por gente que los quería tener como mascotas. Nosotros nos interesamos en poder ayudar a ese animalito. Podríamos llevarlo a cualquier otro lugar menos una oficina, pero no nos los podían entregar porque nosotros no éramos una institución. Hicimos los trámites, los papeles, nos constituimos, pero cuando ya estábamos listos ya era muy tarde, el animalito ya había muerto, ¿no? De ahí hasta la fecha empezamos el trabajo con manatíes, son más de 40 que hemos logrado salvar y de ellos 31 ya hemos devuelto a la naturaleza en áreas naturales protegidas.
Pero en este proceso también había muchas otras especies que necesitaban nuestra ayuda. Es así que ampliamos nuestro trabajo para especies como delfines rosados, perezosos, loros, guacamayos, monos, y otros tipos, otras especies que también son víctimas del tráfico y hasta la fecha son en conjunto, cerca de 10.000 individuos que se han podido liberar en la naturaleza. Importante labor la que vienen realizando con estas especies, Javi. Y cuéntanos un poco del trabajo logístico que existe detrás, ¿no? O sea, cómo se organizan, cuentan con personal, un poco cómo manejan los fondos, cómo se maneja financieramente un centro que entiendo, como lo has mencionado, brinda apoyo al Estado porque no existe una entidad gubernamental encargada de esta labor. Sí, así es. Los centros de rescate son emprendimientos privados, ¿no? Y que buscan diversas formas para poder financiar esto, ya que no hay un apoyo directo estatal, ¿no? Entre esas estrategias están la búsqueda de cooperantes, la búsqueda también del el turismo responsable. Actualmente cerca del 40% del presupuesto que necesitamos para la alimentación y cuidado de los animales proviene de los visitantes que vienen constantemente al centro para aprender. ¿No? Es un turismo educativo para aprender los impactos del tráfico de fauna silvestre sobre la propia fauna y las estrategias que empleamos para poder llegar a un momento en que lo podamos devolver a la naturaleza. Y la otra parte es de donantes y un cooperante importante que tenemos, que es en el Dallas World Aquarium en este caso. Eh, el otro punto muy importante en el trabajo es la educación ambiental. De nada sirve rescatar 100, 200, 300 animales si la gente los sigue matando. Es por eso que desde el año 2008 tenemos un programa muy intenso de educación ambiental en las escuelas, especialmente enfocándonos en la primera infancia. Y ha sido muy interesante porque vemos resultados de esto. En los últimos 5 años consecutivos se ha reducido a cero el tráfico de manatíes en la ciudad de Iquitos. Igual hay un trabajo muy grande que hacer en toda la Amazonía, pues Loreto al menos es el tamaño de un país europeo, es muy grande Mm. y llegar a tantas comunidades es bastante complicado. Claro, Javier, y este trabajo de educación ambiental es parte de las operaciones, entiendo, del Centro de Rescate Amazónico. ¿Cuentan con personal, voluntarios, estudiantes? ¿Cómo se hace esta labor también en las, entiendo, es en instituciones educativas o también es a adultos? Pues nuestro trabajo está más enfocado en niños de escuelas primarias. Nos da mejores resultados. Es mucho más fácil cambiar la forma de pensar o la mentalidad y las actitudes de los niños que de los adultos. Los adultos ya de una u otra manera somos reacios a nuestro modo de pensar. Y en Amazonía he estado culturalmente durante décadas y décadas se ha concebido a la fauna silvestre como mascota o como animales que están totalmente permitidos de consumo, aunque la ley diga lo contrario. Ujú. Sin embargo, cuando se trabaja con los niños, con ellos es más fácil lograr o desarrollar una empatía hacia estos animalitos que al ser mascotas definitivamente terminan sufriendo en la casa porque no tienen los cuidados ni la alimentación adecuada y no es el espacio donde ellos pueden estar saludables, ¿no? En muchos casos, gran parte de los rescates obedecen a niños que han participado en nuestros talleres de educación ambiental y son ellos mismos que de repente tienen un mono en casa, una tortuga en casa y lo entregan al centro de rescate o son los que influyen en sus papás para que no tengan animales del bosque como mascotas. Qué importante esa parte final que nos mencionas, porque precisa, claro, uno, a veces los padres, ¿no? Pensando un poco en la costumbre, ¿no? De los abuelos o antes, ¿no? Porque efectivamente, pues siempre uno cuando va a visita comunidades o centros rurales en la Amazonía, hay un monito, hay un millayo que le llaman, el loro que nunca falta y a veces está peladito el pobre, pero es parte como si Así es. fuera un perrito, un gato en la ciudad, ¿no?
y es importante ir cambiando poco a poco eso. Para cerrar esta parte de la entrevista, cuéntanos cómo es la parte logística, ¿no? El tema de la alimentación, cómo se preparan, las cantidades, al ser animales de especies diferentes, se tiene que preparar una dieta diferente para ellos. Cuéntanos cómo es un poco la Así es. logística que ustedes manejan. Bueno, nuestro proyecto relacionado con fauna se divide en dos áreas. Lo que es netamente manatíes y delfines. Cuando es el caso que tengamos algún delfín que rescatar, por lo pronto no tenemos ninguno. Y lo que es todo el resto de fauna, ¿no? Y esto obedece un tema más a la legislación. Para la legislación peruana, los manatíes y delfines no se consideran como fauna silvestre. Ellos están dentro del Ministerio de la Producción. Son los que velan por estos animales. Se considera como un recurso pesquero. El resto de animales sí están en el Ministerio de Agricultura, directamente en el CERFOR. Y esto obedece a que se concibe que los manatíes y los delfines tienen el ciclo de vida completo dentro del agua. Por eso lo consideran dentro del grupo de los peces, a pesar de que no lo sean. Entonces, por fines administrativos y de rendir cuentas a ambas instituciones, logísticamente se divide en dos grupos, el grupo de manatíes y el grupo de fauna en general. Las dietas, por ejemplo, para manatíes son muy complejas porque ellos lactan por lo menos durante 2 años y no pueden tomar cualquier leche. Si se le da, por ejemplo, leche de vaca o leche de tarro, ellos son intolerantes a la lactosa y aparte no logran obtener los nutrientes necesarios para poder crecer. Entonces necesitamos preparar una fórmula especial para lograr buenos resultados en su desarrollo. Y en lo que concierne a las otras especies, estamos trabajando con lo que son perezosos, aves, entre guacamayos, loros, lechuzas, búhos, primates pequeños, tortugas, y una dieta está orientada más que todo al tema de frutos, al tema de verduras, cereales, y en el caso de las aves, como los búhos, también un poco de carne. Me imagino que es una ardua labor de voluntarios, como bien los has dicho, o profesionales interesados en conocer de cerca esta labor. Eh, Cuéntanos, entonces, entiendo que también los centros de rescate, además de este 40% que nos mencionaste de visitantes que son como turistas, que quieren algo vivencial y colaborar activamente como voluntarios, digamos, que además invierten o pagan, supongo, su estadía. También haciendo la revisión de información, también muchos de los centros de rescate abren sus puertas al público para que se vean o sensibilizar los efectos del tráfico de fauna. Y en ese sentido, quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cuál es, digamos, para el público en general, cuál es la diferencia sustancial entre un zoológico, donde igual se puede ver, apreciar a especies de fauna que también provienen del tráfico de fauna silvestre, y cuál es la diferencia de un zoológico entonces con un centro de rescate? Un centro de rescate recibe exclusivamente especímenes que son víctimas del tráfico ilegal, no fomenta la reproducción, ¿no? Y no van a estar de manera permanente en el centro de rescate. De hecho, si nosotros tenemos los animales en forma permanente, ya prácticamente perdemos nuestro propósito, porque cuando se llena el stock de jaulas, cuando llegamos a nuestra capacidad, ya no podríamos seguir recibiendo animales que son víctimas del tráfico. Entonces, un centro de rescate recibe, rehabilita y libera, recibe, rehabilita y libera, permitiendo tener capacidad para recibir a nuevos especímenes y poder contribuir de esta manera a la lucha contra el tráfico ilegal. Es decir, eso es una diferencia fundamental, ¿no? El centro de rescate es un lugar de paso, es un lugar temporal, a diferencia de los zoológicos, que es un lugar permanente con los objetivos de difusión cultural, de difusión de la fauna silvestre y propósitos educativos, ¿no? Y en caso no se pueda, digamos, reintroducir a una especie que ustedes reciben, un centro de rescate recibe por el estado de salud con el que llegó, o una lesión que le impide a que retornar a su hábitat, entonces esas especies van a los zoológicos. Así es.
En algunos casos van a los zoológicos y en otros casos pueden quedarse en el centro de rescate para que hagan un rol de educación ambiental, ¿no? Son casos muy tristes, lamentablemente, porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el centro de rescate un oso hormiguero que siendo bebé, pues fue golpeado con un palo y eso rompió el nervio de una de sus patas y él no puede mover una de las patas delanteras. Entonces, él no podría sobrevivir libre en la naturaleza, ¿no? Necesita de un cuidado. Hay otro caso de un monito, por ejemplo, de la especie de los pichicos, que vivía en una casa y se echaba en el piso y metió las dos manitos bajo una mecedora y la mecedora la aplastó y perdió ambas manos, ¿no? Entonces son casos en que no puedes regresarlos a la naturaleza y lo que se trata en el centro de rescate es darle una ambientación, unas condiciones adecuadas para reducir el estrés, que ellos se puedan sentir cómodos y bueno, ahí cumplen una función de embajadores de la especie, ¿no? Para que podamos hacer educación ambiental y concientizar a las personas de cuáles son las terribles consecuencias que sucede cuando tienes un animal del bosque que no debe estar en una casa y lo tienes en la casa como mascota. Bien. Javi, se me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero quería finalizar nuestra entrevista hablando un poco más de ti. Hablando sobre tu perfil de biólogo y cómo te presentas como guionista y además creador de Guayo y del bosque de Guayo y además también que hemos coordinado en estas semanas como creador de personajes de cuentos, ¿no? Cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti. Imagino que son dos inquietudes o pasiones o gustos que tienes y los vas canalizando en la educación ambiental, pero ¿cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. Pues bien, de manera personal, me siento muy afortunado de haber nacido en la Amazonía y yo descubrí dos pasiones desde pequeño. Uno es la naturaleza y el hecho de cuidarla y otro es el contar historias, porque al visitar tantos pueblos, conocer tantos viejitos, tantos abuelitos, tantas abuelitas, pude disfrutar de tanta leyenda, tanto cuento que hay en la Amazonía que es tan rico de eso. Entonces, a través del amor hacia la naturaleza, pude fusionar estas ambas pasiones, porque el cuento es una de las herramientas más antiguas que se utiliza para educar. De hecho, Jane Goodall, la famosa primatóloga conservacionista, menciona la importancia de los cuentos como una herramienta para que los niños puedan conocer más acerca de la naturaleza, lograr una empatía hacia ella y generar más aliados para la conservación. En esa línea, nace Guayo. Guayo es un personaje, es un fruto mágico del bosque que tiene una misión, ¿no? Su misión es ir a todas las ciudades del mundo e inspirar a que los niños vuelvan a tener una conexión con la naturaleza. Y esto sucede además porque, aunque parezca increíble, el 80% de los niños de la ciudad de Iquitos, que es la ciudad amazónica más grande del Perú, nunca han visitado el bosque. Estamos hablando de niños amazónicos que no conocen la Amazonía. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué de malo tiene esto? Las ciudades crecen, ¿no? Y es que la mayoría, por no decir casi la totalidad de adultos que cuidan la naturaleza tienen algo en común, y es que de niños tuvieron un contacto positivo con los entornos naturales. No podemos esperar que las futuras generaciones cuiden la Amazonía, la protejan o desarrollen proyectos orientados a buscar un equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza, si es que de pequeños nunca pudieron desarrollar esa identidad como amazónicos, esa vinculación, porque nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Allí viene la tarea nuestra, no solamente del equipo del Bosque de Guayo o de CREA, sino de todos los adultos, todas las instituciones. Tenemos una gran responsabilidad de hacer que estas nuevas generaciones no pierdan esa conexión con la naturaleza. De hecho, la ciudad de Iquitos tiene menos áreas verdes que Lima. No tiene espacios naturales accesibles para que los niños puedan conocer qué cosa es la biodiversidad, qué cosa es la selva, qué cosa es la Amazonía, qué cosas, cómo son sus especies, qué relación tiene el bosque conmigo. Entonces ahí hay una tarea muy fuerte y a través del bosque de Guayo nosotros desarrollamos estas visitas de exploración a la naturaleza para que tengan la oportunidad de maravillarse con la selva.
increíble la labor o esta parte de testimonio que nos cuentas, Javi. Yo te agradezco mucho por el tiempo que has hecho en tu agenda para atendernos. Seguramente te comprometo a seguir en algún próximo programa, a ahondar un poco más, de repente hacer algunas imágenes sobre, además que las que ya hemos visto en pantalla, para poder seguir conociendo y sensibilizando al público sobre el tráfico, los efectos, el impacto que tiene el tráfico de fauna silvestre. Muchas gracias, Javier. No, más bien, muchas gracias a ustedes, y cuando tengan la oportunidad de venir a Iquitos, por favor, visiten el CREA, visiten el Bosque de Huayo. Vamos a estar encantados de que puedan tener la oportunidad de conectarse con la Amazonía en una forma divertida. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.